¿Cómo andan? Bueno, acá comenzando el día de hoy, como siempre, con muchas tareas para poder cumplir mis sueños. Ayer coseché las chauchas y la verdad las que quedaron hoy ya las veo más grandes. Así que me encanta que esta planta se empiece a poner las pilas porque es momento de comer chauchas. Bueno, mientras les voy contando el día de hoy lo que me gustaría hacer, lo que tengo que hacer. Ya empezó el otoño. Yo cuando llega el otoño, una de las cosas que hago es dar vuelta al compost que estoy usando y empezar un compost nuevo. Así que bueno, les quiero contar un poquito de qué se trata juntar todas estas cosas, desechos orgánicos que a mí me han resuelto un montón. Es lo mejor que puedo darle a mi tierra, es lo más económico que puedo tener y logré organizarme de tal manera que hago 4 compost al año, pequeños por supuesto, pero saco como 1 o 2 carretillas de compost para poder distribuir en todos los bancales. El tema del compost es un desafío porque no es tan sencillo, hay como muchos miedos, hay como mucha idea de asco a veces en el común de la gente que por ahí no conoce o no sabe y te da muchísimos temores. Entonces realmente yo lo que quisiera con este video es poder sacar todos esos miedos y poder contarles mi experiencia, cómo pasé de no tener compost a empezar a tenerlo y cómo me fui organizando y qué cosas fui haciendo para que esto sea de la manera más sencilla, porque uno lo que no quiere es complicarse la vida, ¿no? Si pensar en hacer compost te complica la vida, automáticamente lo eliminas de tu sistema de hacer huerta. Entonces, quizás esto que yo voy a decirles en el video y las cosas que voy a mostrarles y lo que voy a ir haciendo, no sé, por ahí despeje esas dudas y te den ganas de poder hacer tu propio compost en tu casa. ¿Y por qué digo de empezarlo ahora en otoño? Creo que estamos más relajados con los tiempos de la huerta y todas las pruebas, errores y experiencias creo que es cuando más se ganan en este momento, porque uno está como con la cabeza más receptiva a prestar atención a las pequeñas cosas,
los cambios se dan más lentos en esta época, entonces uno puede percibirlos más. A veces en primavera las cosas suceden tan rápido y después en el verano que agobiados y con el calor no nos damos cuenta. Primero empecé haciendo huerta, intenté hacer una especie de compost, no me animé a la tierra directamente y recién comenzaba, entonces lo hice como si fuera en un bidón de agua de los de 5 litros y claro, tenía miedo que eso atrayera bichos, tenía miedo que atrayera insectos desagradables, tenía, no sé, mucho miedo, así que lo puse como en un rincón bien alejado donde yo no lo viera. En ese entonces yo vivía en una casa con un patio, o sea, muy pequeño. Y entonces lo alejé lo más que pude de mi casa. Era muy pequeña mi casa, así que era ahí nomás. Entonces junté lombrices del suelo, las lombrices que había comunes, y las metí ahí adentro. Estaba tan lejos esto que yo había inventado. Y le puse tierra. Le puse tierra porque como en el común denominador de la gente estaba esta teoría de hacer compost era igual que hacer yogur. Tenías que tener un poquito de tierra, como el yogur, que tenías que tener un poquito de yogur para hacer yogur. Entonces, bueno, le puse tierra y lo dejé ahí alejado. Y empecé a poner algunas cosas, pero en realidad no puse nada. Yo pretendía que esa tierra y esas hojas secas se transformaran en humus, porque había leído que las lombrices hacían el humus. Entonces, bueno, nunca le hice agujeros a la botella. Y como lo había puesto tan lejos, me lo olvidé. Llovió y menos mal que desbordó y las lombrices salieron para afuera. Y esa fue mi primera experiencia de compost y dije, nunca más, sigo con la huerta, compro los plantines en el vivero, entierro un tomate y eso es toda mi huerta. Bueno, pasó el tiempo, seguí haciendo huertas y luego me mudé a un lugar un poco más grande donde empecé mis experiencias de huerta grande ya y de huerta de otoño y invierno, porque en el lugar donde estaba no tenía sol durante el otoño y el invierno y no prosperaba nada de huerta. Entonces ahora con el sol a mi favor arranqué la huerta y me di cuenta que a mi tierra le iba a tener que hacer mi propio compost. Era muy costoso comprar el compost y además el compost no era como yo, no era la calidad de compost que yo podía darle y brindarle a mi tierra mejor que lo que tiraba yo de los desechos de la cocina. Entonces, bueno, empecé a diseñar una especie de compostera. Así que bueno, empecé mi segundo intento de compost, esta vez como un lugar más favorable. Entonces esta vez sí lo puse más alejado de mi casa y en un lugar donde le diera un poco de sol, porque bueno, acá en Buenos Aires hay tanta humedad que te tiene que dar un poco de sol, si no se pone muy lodoso, muy húmeda la cosa. Y entonces lo hice en la tierra directamente. Hice una montaña y empecé en esa montaña a hacer y a tirar, y a tirar, y a tirar, y cartón, y tandas de cartón. Y bueno, el problema fue tener que usarlo después. Primero que no tenía un fin, era como que tiraba y nunca llegaba el momento de poder sacar, porque todo lo que estaba bueno me quedaba del lado de abajo. Entonces dije, lo voy a dar vuelta. Cuando lo fui a dar vuelta me di cuenta que todo lo que yo había puesto era enorme y que no me daba la espalda para levantar eso. ¡Ay, Puki! Ahora sí. La cuestión es que cuando lo quise dar vuelta, no podía darlo vuelta. Se me hizo como una gran tierra muy linda para plantar ahí arriba, pero no tenía modo de sacarlo. O sea, sí lo podía sacar, pero era como que si metía la pala rompía todas las lombrices. Se había hecho como un bodoque tapado y toda la historia. Y bueno, así que decidimos agarrar un portón viejo y ahí empezamos con el método que después lo trasladamos a esta casa también. Era un portón con tablas y tenía como una especie de... Lo cortamos y lo hicimos como si fuera de 1 metro por 1 metro, apoyado contra la pared, digamos que teníamos una pared, apoyado en ese rincón. Eso fue con lo que empezamos. Que en realidad, primero que nada, lo usaron las gallinas esos primeros 10 días que vinieron a casa.
yo las guardaba en el bañito y las ponía ahí mientras que hacíamos el gallinero, porque como ustedes saben traje primero las gallinas y después hicimos el gallinero. Así que eso lo explico en el video de las gallinas. Y entonces, bueno, continuando. Y ahí descubrí que yo podía hacer el compost, pero que en verano tardaba menos de 6 meses. Porque yo empecé a usar la mitad del año para hacer un compost y la otra mitad para hacer el otro. 2 veces hacía compost. Pero bueno, en el invierno tardaba un poco más, en 4 meses, 5 estaba hecho, pero en verano, en 3 meses ya estaba listo. Y entonces, bueno, tiraba de un lado y después cuando cumplía la estación pasaba al otro. Y bueno, y ahí empecé a descubrir los beneficios de tener este compost. La situación más difícil era todas las mañanas ir y llevar y tirar las cosas adentro de la compostera. Hacía que mis caminatas diarias y mis actividades diarias sean muy, muy largas. Y entonces se había empezado a volver... por ahí a la noche yo generaba cosas de compost y las dejaba en un rincón en la cocina esperando para el otro día ir a tirarlas. Y después al otro día a la mañana iba... O sea, se había hecho como muy tedioso y no tan sencillo esto. Pero bueno, ya nos habíamos acostumbrado. De hecho, acá ya eso lo solucionamos, pero a veces Cristian tiene como ese chip y de repente se levanta a la mañana y sale a tirar la yerba, por ejemplo, adentro del compost, se camina hasta el fondo y vuelve. A veces se olvida, pero bueno, ya más o menos lo tenemos bastante asimilada la idea de la solución de ese problema que estábamos teniendo. Ahí empezó a tomar forma esta idea de que todo lo que tirara dentro de la compostera tenía que ser del mismo tamaño y principalmente pequeño para que después sea fácil de sacar y también de compostarse más rápido. Y entonces ahí empezó a surgirme la idea de hacer 4 compost, con cada cambio de estación. Al mismo tiempo llegaron las gallinas, entonces mi compost empezó a acelerarse mucho más porque yo usaba la gallinaza de las gallinas que limpiaba semanalmente, adentro la tiraba ahí, entonces se hacía rapidísimo el compost. Entonces me pareció que yo quería tener humus y después descubrí que si bien todas las lombrices relativamente son buenas, las mejores son las lombrices californianas, que son las chiquititas, las coloradas. Entonces dije, voy a traer lombrices, pero no voy a hacer un lombricompuesto. No tenía los materiales, no tenía la disponibilidad y había muchísimo sol en la casa anterior, entonces era como muy difícil de guardarlas en un lugar frescas. Así que compré por internet, sí, lombrices. Fue una gran aventura, hubiera estado lindo ya tener el canal para disfrutar todas estas locuras que uno hace. Y me imagino que igual hay tiempo para... Hay todavía muchas más locuras para hacer hasta que uno aprende, ¿no? Creo que aprendemos todos los días y vamos cambiando y vamos creciendo y vamos mejorando, pero era como muy divertida esas locuras. Y como me salía muy caro el envío hasta mi casa, porque las lombrices venían como de muy, muy lejos, las envié a la casa de mis papás. Claro, mi mamá, balcón. Así que las pusieron, yo no pude ir enseguida a buscarlas, estuvieron una semana, pobres lombrices. La cuestión es que de la cantidad que compré, que eran 500 lombrices californianas, aproximadamente me habré podido recuperar, salvar y traer hasta mi casa, no sé, 150 lombrices. Y cuando llegaron, lo que hice fue en el compost, que ya estaba madurándose, ya que ya estaba casi listo, porque en realidad la lombriz no es que va y te come la cáscara de la banana y te la transforma en humus. No, hay todo otro proceso previo de compostaje de esos alimentos o de esos desechos que pasa por otros insectos que lo preparan para las lombrices. Entonces no es cuestión de que tiro las lombrices adentro de un montón de cáscaras de frutas, no. Entonces las puse directamente a tierra en el compost que ya estaba listo, que yo ya no lo estaba usando. Les encantó. Mi tierra se volvió hermosa. Cuando empezaba la temporada o cuando podía disponer de ese compost, agarraba un poquito de ese compost y lo ponía en los bancales y de repente me empecé a dar cuenta que las lombrices empezaron a caminar. Ellas no se quedaban quietas, no se quedaban donde yo las había puesto, en ese lugar que obviamente era abierto, podían escapar por abajo de la tierra, salirse. Empezaron a aparecer en los bancales, empezaron a aparecer por todos lados y entonces se reprodujeron y les gustó mucho el lugar donde yo las había puesto. Mi vida con las lombrices y el compost empezó a mejorar y empecé a tener un compost mucho más lindo del que yo había empezado a lograr desde el primer comienzo.
Primero lo tapaba durante el verano y lo tapaba mucho más lo tapaba durante el invierno. Con un cartón o con una bolsa de plástico para que se mantuviera ese calorcito, no tan caliente, porque obviamente no quería calcinar a las lombrices, pero ellas se movían, ellas se trasladaban. Entonces no me pasaba que se inundaba ni se mojaba tanto, lo regaba cada tanto, sí, cuando había lluvias lo tenía tapado, pero como estaba sobre la tierra era re fácil porque drenaba. Obviamente me pierdo todo ese lixiviado hermoso de humus líquido que podría usarlo para regar. Pero yo el compost lo había puesto entre medio de 2 bancales. Entonces estaban a cada lado bancales que las plantas primeras que empezaba ahí el bancal eran como las más beneficiadas. Había quedado una lavanda también cerca y se notaba mucho las plantas que tomaban todos los nutrientes y todo ese lixiviado, todo ese humus líquido que se iba drenando, que se iba absorbiendo en la tierra. Pero seguía sin resolver el tema de que esto fuera lo más sencillo posible todos los días, de ir llenando este compost. Nos fuimos de vacaciones unos días a un hostel hermoso en Córdoba y descubrí, era un hostel que es una huerta agroecológica donde te hospedás. Es precioso el lugar. A los pies del cerro Champaquí. ¿Así se llama el cerro? ¿Champaquí? Sí. Y en ese lugar tenían sencillamente como si fuera un tarro de 3 litros de donde viene el helado con una manija y ahí vos ponías las cosas que iban a la compostera y ellos luego lo compostaban. Estaba al ladito de la cocina, te levantabas a desayunar y lo tenías ahí. Entonces yo dije, qué genial, ¿cómo no se me ocurrió esto antes? Y a partir de ese momento volví con esa idea, hasta que la pude concretar acá en esta casa. En esta casa tengo una ventana que está al lado de la cocina. En ese parecita de ventana puse un tupper o algo que se adecua al espacio que tengo. Y todos los días yo me levanto, abro la ventana, tiro la yerba o tiro las pequeñas cosas y todos los días lo vacío. De todas maneras igual camino todos los días, pero no al instante. Tengo un recipiente fácil y práctico para poner la yerba o las cosas pequeñas que voy haciendo. Si es mucha cantidad ya hago una bandejita y lo llevo, pero es algo que es súper sencillo, me resulta súper práctico y por ahí en un día no se llena, tarda en llenarse. Entonces por ahí lo puedo dejar 1 o 2 días como máximo hasta que lo llevo a la compostera. No sé si les pasa que en esta época de marzo salís a la huerta y te encontrás todas las cosas listas para cosechar. Las voy a cosechar ahora porque yo ya sé que después no voy a poder. Este zapallo tiene el cabito verde, se lo veía muy lindo y de lejos vi esto y cuando me acerqué a tocarlo, no sé si llegan a ver que está hablando, y cuando lo giro, ¡oh no! Esto ocurrió porque hubo muchas lluvias y se ve que la zona donde estaba se habrá inundado y se pudrió antes de terminar de madurar. Bueno, gallinas no, tiene olor feo. Así que pues tiene mucha agua, así que lo dejé en el compost para que lo sigan descompostando los bichos bolitas. Y ustedes se preguntarán cómo traje las lombrices californianas cuando me mudé. Tomé macetas, las más grandes que podía, y todo ese compost que yo tenía hecho lo puse en las macetas junto con las lombrices. Y en uno de los viajes que me ayudaron a hacer y las personas de la familia que nos ayudaron a mudarnos, viajaron y mudaron un montón de macetas vacías, con tierra en realidad, pero vacías de plantas. Nadie entendía, decía, esta chica está loca haciéndome mudar tierra, pero yo ahí adentro me traje mis lombrices californianas. Y gracias a eso no tuve que comprarlas de nuevo. Traje las lombrices que ya están acostumbradas a mi dieta, a lo que yo le doy de comer. Así que enseguida les encantó a ellas este espacio, este lugar, y están de vuelta moviéndose y trasladándose por adentro de los bancales, y cada vez veo que hay más. Obviamente que la mudanza y el cambio y el lugar no hace que haya tantas como en la otra zona donde yo estaba, pero yo creo que voy camino a eso. Y cuanto más compost vaya poniendo en los bancales, o sea, no separo, van lombrices.
No es que yo divido lombriz por un lado, compost por el otro, no, va todo junto. No lo tamizo el compost, a no ser que sea una cosa muy gigantesca o muy grotesca, no, lo mando como viene. No sé si alguien lo hace, la verdad que a veces me pregunto, es un trabajo tan trabajoso que digo, ¿quién en su casa, más allá de que lo hagas para un canal de YouTube, ¿no? O sea, aunque no te estén filmando, aunque no te estén viendo, ¿tamizás el compost? O sea, es una pregunta que me la hago mucho. Obviamente, quizás con un armado de compostera excelente donde ya automáticamente se tamiza solo, pero digo, si vos tenés el compost en el suelo, lo agarrás y lo tamizás, esa parte, no sé, estoy como en dudas. Me parece que somos muy pocos los que podríamos llegar a hacer eso con mucho fanatismo de compost. Obviamente, estoy hablando de no alguien que va a vender compost, no estoy hablando de una huerta gigante, estoy hablando de en tu casa, lo mandás como viene, no sé. Estoy como intrigada con eso, díganme. Obviamente hay distintos tipos de compost y hay distintas formas de hacer compost, y puedes hacer compost solamente con pasto, puedes hacer compost solo con hojas, o sea, puedes dividir varios tipos de compost solo de comida. Yo me tiro todo junto, pongo todo junto, restos de poda, restos de pasto, gallinaza, los desechos de la cocina, ¿no? Obviamente nada tiene ni sal, ni aceite, ni azúcar. El compost lo que hago es simplemente... Ahora, por ejemplo, tengo todo lo que se hizo del verano y un compost que estaba descansando que se había hecho en primavera. Así que ahora lo que tengo para usar en otoño es el compost que ya está hecho de primavera. De ahí lo voy a retirar en la carretilla y ya lo mando directo. Y el compost que yo estaba haciendo durante el verano ya no tiro más nada, y lo que hago es darlo vuelta una sola vez. Es el único día así de trabajo fuerte. No lo revuelvo, nada, yo lo empiezo a hacer y ahí queda. Una sola vez lo doy todo ahora en marzo, en otoño. Lo doy vuelta al otro lado, lo riego, lo tapo y ahí queda otra temporada más hasta el invierno. Y donde saqué todo ese compost que estaba lindo, que hay un montón de lombricitas y un montón de cositas, empiezo tirando pastito y bueno, trato de hacer equilibrado. Es difícil hacer el compost equilibrado y te digo por qué. Equilibrado es decir, que tenga la misma cantidad de residuos orgánicos que de residuos secos y que tenga la misma cantidad de cosas, porque cada temporada vos vas teniendo un excedente diferente o mucha cantidad. Por ejemplo, en primavera, en verano, tenemos mucho exceso de pasto, mucho exceso de nitrógeno, mucho exceso de verde. Después en otoño tengo mucho exceso de cosas secas, de hojas secas, todo muy marrón, ¿no? Todo muy ramitas. Y también ahora en otoño tengo también mucho exceso por ahí más de desechos orgánicos, porque tengo que la huerta de verano me deja como mucha abundancia y entonces es como que ya empiezo a hacer un compost con muchas más cosas de esas. Y en invierno tengo una compostera que tiene mucha más ceniza. Trato de no tirarla toda, la ceniza de la salamandra. Trato de no ponerla toda porque es como que queda como apelmazada y es como que, si bien tiene buen potasio, pero tampoco es bueno porque también es como que le levanta como si fuera que le levantara el pH. Entonces me guardo un poco de ceniza para el momento de las papas o para los bancales de las papas. Y bueno, y el resto sí, termino tirando porque es un montón. En invierno tengo mucho excedente de ceniza, entonces según la estación del año es lo que más tiene excedente. Lo ideal sería poner la misma cantidad de todo y del mismo tamaño. Tengo dos opciones, lo que me parece muy grande, como las maderitas estas, sacarlas o dejarlas en el bancal. A veces dejarlas significa que si yo no voy a plantar inmediatamente y voy a dejar pasar un mes, un tiempito, puede ser beneficioso porque se termina de compostar y todo bien. Pero también puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque todos los bichos, los insectos benéficos que trabajan en el compost no son tan benéficos en mi bancal para las plantas. Entonces puedo correr el riesgo de que traslade demasiados bichos bolitas y que después en la siguiente temporada de otoño-invierno tenga muchos bichos bolitas. ¿Cómo manejar esa situación? Arriba de este compost poner tierra, buena cantidad de tierra, con las bolsas que yo voy comprando de tierra de compost comprado, digamos, con perlita, y que todo esto quede arriba y que todo esto se vaya como en un sustrato más abajo del bancal. Ya empecé a remover y ya se empieza a ver más negrito.
lo que estoy viendo que le faltó agua, a pesar de que llovieron 15 días, yo tenía miedo de que esto se pasara de agua. Ven que hay, no sé si llegan a ver que la tierra se mueve, en realidad son hormigas coloradas las que hay aquí. Es uno de los factores que te muestra que le faltó agua a esto. Entonces es tan simple como echarle agua y ya está, las hormigas se van a ir. Esa verde que se ve ahí, que parece una cucarachita verde, son todos insectos que trabajan antes que las lombrices, junto con los bichobolitas, las otras lombrices más de tierra, y ahí creo que se ven algunas californianas que han quedado por abajo, pero prácticamente yo me imagino que ya deben estar todas yéndose para el otro lado, porque en verano esto se hace mucho más rápido, y además al haber las hormigas, esto ya se debe haber mudado. Bueno, lista mi carretilla llena, preparada con mi compost. Ahora solo resta sacar el compost que estuve haciendo en el verano, darlo vuelta, dejarlo acá tapado, quizás regado antes, regado un poquito, hasta estamos en otoño, hasta invierno. Y en invierno lo saco. Y aquí voy a empezar a hacer un compost de otoño solamente. Bueno, esta es la base del compost fresco, que también tiene hormigas, evidentemente, esto que hay que regar. Yo en el verano me colgué y no regué, me parece. Y bueno, nada, chicas, será cuestión de que riegue y vayan para otro lado. Esto es solucionable. Si tu compost llega a tener hormigas, es solucionable. Ahora, si tu compost se pasó y en vez de estar seco, tiene mucha agua, ya no es tan solucionable. Terminado. Nos vemos en el invierno. ¿Qué aprendimos del compost entonces? ¿Qué aprendí yo de este compost? Entonces, dos cosas importantes y fundamentales. Si te pasaste de agua, va a tener olor a podrido. Chau tu compost. Irrecuperable. Ahora bien, si no te pasaste de agua y se te secó mucho, no está pasando nada y está quedando todo estancado y, no está compostándose nada, no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, pero tampoco lo estás perdiendo. Le agregas agua y se acabó la historia. ¿Cómo sé si tiene poca o mucha agua? Simple, mucha olor, poca hormigas. Si vos no le pusiste agua, se va a llenar de hormiguitas. ¿Puedo tirar cítricos al compost? Es una gran duda, ¿no? Porque si tenemos por ejemplo, un limonero de esos de 4 estaciones y se nos han caído muchísimos y se me pudrieron porque no los pude juntar, no puedo tirarle una guasada de limones. ¿Y por qué? Porque se va a volver muy ácido el pH de ese sustrato, de ese compost que estás haciendo. Entonces las lombrices no les va a gustar y se van a ir. Ahora, si vos querés ponerle un poquito, unas cáscaras secas de algún cítrico, mandarina, naranja, limón también, pero secas, no el limón entero que se te cayó del árbol, lo puedes hacer. Hay gente que lo hace. Yo elijo no hacerlo. Hay cosas que dicen que no van en el compost. En la medida que vas avanzando en la experiencia, vas probando. Y bueno, a veces puedes ponerle y darte cuenta que no iba. Por ejemplo, una vuelta nosotros en esta casa le puse al compost, en el primer compost que hice, en otro lado, sin esta estructura, puse las hojas del roble enteras. Vieron que son enormes las hojas del roble. Bueno, todo lo que quedó por debajo de las hojas del roble nunca les llegó agua, porque hicieron tipo como una especie de capa impermeable que no permitió que pasara el agua, y eso quedó como lo había puesto. Así que se me compostó de las hojas para arriba, y es el día de hoy que creo que están nuevas esas hojas, sin compostar. Entonces ahí aprendí que si voy a poner hojas, tienen que ser chiquitas o tipo picadillas. Lo mismo pasa con si se le puede tirar ajo, se le puede tirar cebolla. Yo la verdad tiro las cáscaras de cebolla secas, las tiro al compost y se van haciendo. Hay cosas que van a tardar más y hay cosas que van a tardar menos.
Lo ideal es poder poner todo lo más picado posible. Si vos querés hacer un compost de esos mágicos de 30 días, prácticamente tenés que agarrar las cosas, meterlas adentro de una licuadora o mixearlas y dejarlas picadilla, y ese compost se te va a hacer en 30 días. Pero bueno, obviamente, cuanto más grandes pongas las cosas en el compost, más va a tardar. La pregunta es, ¿tiene que estar al rayo del sol o tiene que estar a la sombra? Yo creo que tiene que estar a media sombra. Depende del clima. Si vos tenés un clima muy seco, por ahí no es conveniente que esté al sol, por ahí es conveniente que esté a la sombra. Pero por ejemplo, yo vivo en un clima súper húmedo, entonces es más conveniente que esté, digamos, al sol. Pero tenés que regar más, obviamente. Hay que taparlo el compost, y la verdad que ayuda un montón, especialmente en otoño e invierno, taparlo para que logre para que no se enfríe tanto, para que se mantenga un poquito más calentito. En verano ya no es tan necesario. Trae moscas, trae mosquitas el compost, y sí, obviamente, si pensamos que es una fruta que está madura, destapada, sí. Entonces yo lo que hago es, cuando pongo cosas así de la cocina que pueden llegar a generar estas moscas, pongo abajo y arriba lo tapo, o con un poco de pasto seco o con un cartón, ¿no? Con algo tapado que quede como escondido ahí abajo, compostándose, pero no llamando a las moscas. Y por ahí lo mismo ocurre. A ver, eso es como un paréntesis dentro del mismo tema. Me encanta esto de abrir cuadros de diálogo. Es muy semiología esto. Pero disculpen, pero les voy a hacer un paréntesis. Cuando vos tenés un árbol frutal y se te caen todas las frutas abajo del árbol, tampoco es conveniente dejar las frutas, porque esas frutas ahí madurándose y descomponiéndose al aire libre y largando por ahí un cierto olor, atrae a las moscas de la fruta que no queremos que nos abichen nuestros árboles. Entonces lo mismo pasa con el compost. Si vos vas a tirar esas frutas o si vas a tirar alguna cáscara o algo, lo ideal sería que todo quede tapado, escondido, porque esto tiene que pasar en una vida subterránea. Los bichos bolitas por abajo, ¿no? ¿Dónde encontramos los bichos bolitas? Cuando damos vuelta a una maceta, cuando damos vuelta a algo que está tapado, que está humedecido. Entonces yo creo que tendría que estar prácticamente a media sombra el compost. ¿Cuánto hay que regarlo? Y en primavera y en verano especialmente hay que regarlo mucho más. Yo la verdad no lo estuve regando y pasa esto, se llena de hormigas. En otoño y en invierno muy poquito lo riego, porque ahí sí es cuando más corro el riesgo en una zona tan húmeda como yo vivo de que se pudra y que largue olor feo, obviamente. Y hablando de olores, ¿a qué tiene que oler el compost? Bueno, el compost tiene que oler a tierra rica. Ese es el compost final, terminado. Tenés que agarrarlo y sentir olor a tierra rica, algo que ya está con olor a naturaleza, no olor feo, no olor a algo que está pasado, no, tiene que tener olor a tierra. ¿El compost es tierra? No es tierra el compost, entonces nunca va a lograr esa imagen visual que uno se imagina de una bolsa empaquetada que nos venden, que es compost. Tiene un montón de otros procesos, inclusive se supone y debería de estar precalentado, digamos, horneado para que desaparezca cualquier insecto y que solo te quede el compost, que no te venga con todos los bichitos que están en tu compost. Pero cuando hacemos compost casero es inevitable, a no ser que tengas ganas de meter el compost adentro del horno y calentarlo, que está buenísimo. Si tuvieras que necesitar compost para semilleros, eso estaría muy piola hacerlo. Yo la verdad no uso el compost mío para hacer semilleros. Compro humus y tengo unas bolsas de tierra que tengo ahí, arena, como les dije la otra vez. No uso mi compost. Sí, en un momento lo usé y me resultó genial, era maravilloso, pero bueno, sí, le sacaba las maderitas, los tronquitos, le sacaba todos los bichitos y por ahí lograba, no sé, un semillerito así chiquitito y ahí trabajaba. Entonces lo mejor y lo más económico y lo mejor que le puedes dar a tus plantas es compost. Yo lo pongo en el bancal y del invernadero ya va directamente a mi bancal y ahí tiene su alimento. Hay diferentes tipos de compost que se pueden hacer. También está el lombricompuesto, que es puro y exclusivamente para hacer humus de lombriz. Obviamente me encantaría que me cuenten si ya tienen esta experiencia de hacer compost, cómo lo hacen, qué método usan, o sea, qué herramientas tienen. Estaría buenísimo intercambiar estas ideas. Yo la verdad que es bastante básico, como verán, no es ninguna ciencia ni ninguna magia lo que estoy haciendo, es todo prueba de error y lo que a mí más me fue resultando. Seguramente este método mío, seguramente que lo puedo perfeccionar y de hecho en el tiempo yo creo que lo voy a seguir perfeccionando cada vez más. El tema es empezar a hacer compost. ¿Y por qué hacer el compost? No solo porque a nuestras plantas les encanta y vamos a tener un montón de alimentos, sino que también podemos hacer que un montón de productos de basura que uno tira a la basura
sea devuelto a la tierra, que en realidad si las políticas de tu país o de la zona donde vivís están pensadas para ser ecológicas y pensadas para que hacerle la vida más fácil al ciudadano y hacerle la vida más fácil a la naturaleza también, buenísimo, porque ya podés hacer la división de cartones, de vidrios y de residuos orgánicos. Eso está genial, pero si no tenés este acompañamiento desde la sociedad en la que vivís, creo que ayuda un montón a sentir ese granito de arena que vos aportás para que no se siga haciendo más contaminación y que toda esa basura no vaya en la misma bolsa al mismo pozo común donde después se va a quemar o lo que sea que pase. Y también al compostar y al tener tu compost no vas a tener que estar quemando el pasto, o sea, haciendo, digamos, además de olor y de contaminar. A ver, no vamos a ser irónicos ni utópicos. Obviamente que quemar el pasto no va a contaminar más que una fábrica que tenés al lado tuyo, ¿no? Por supuesto, que una chimenea de algo que, obviamente, siempre, o sea, no es el hecho. Pero dentro de las posibilidades, dentro de lo que vos puedas hacer, está buenísimo que poder sentirse parte de este pequeño, loco cambio que es compostar tu propia basura o compostar lo que te está sobrando y devolvérselo a la tierra, a nuestra madre tierra. Devolverle a nuestra madre tierra un poquito de vida, ¿no? Un poquito de esa vida que ella nos da y que le quitamos y que a veces somos tan culpables todos. Pero nada, me encanta este tema, me apasionó poder descubrir compostar. Mi basura se redujo a un cuarto de lo que yo sacaba a la calle. Y si tenés una huerta, me parece que no podés no compostar. De alguna manera te las tenés que rebuscar para poder compostar porque además de que es súper económico, es súper práctico. Así que bueno, voy a dejar este video acá. Quiero agradecerles a todos por acompañarme. Quiero pedirles y exhortarlos a que dejen un comentario luego de este video cuando terminen de verlo. Y el comentario sea con respecto obviamente al tema del video que estamos hablando, eso desde ya, pero está buenísimo que ustedes me ayuden a crecer como canal con todos sus consejos y con todas las cosas que me puedan decir y me puedan decir cómo les gusta o cómo vamos haciendo este canal. La verdad que es una construcción que hacemos como comunidad entre todos y estoy muy agradecida porque son una comunidad muy muy linda, muy cálida y me siento y nos sentimos con Cristian muy acompañados por ustedes. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado.